Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. Una vez más, estamos aquí en nuestro espacio de cultivo y paisajismo sostenible y hoy con un tema que yo sé que a muchos de ustedes les encanta, que es el tema de las orquídeas. Hoy tenemos una invitada especial, a Betsaida Cabrera García. Yo voy a permitir que sea nuestro anfitrión, Adolf Gottschalk, que la presente. Adelante, Adolf. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Cecil. Para mí es un placer y un honor presentar a Betsaida, quien es licenciada bióloga e investigadora del Jardín Botánico Nacional. Y aunque no tengo una bolita de cristal, ella promete ser una de los grandes científicos en el mundo de la biología y en el estudio de las plantas y también en las orquídeas. La conozco de hace varios años y sé de su vocación, de su dedicación y su conocimiento y su inteligencia. Así que para mí realmente presentarla es todo un honor. Adelante, Betsaida. Buenas noches. Tienes micrófono apagado, Betsaida. Sí, gracias, señora Baquer. Buenas noches a todos. Eh, Gracias por haberme permitido este espacio de tiempo para compartir un poquito de este conocimiento que tengo sobre este grupo tan interesante que llama tanto la atención, que son las orquídeas. Entonces, puedo compartir pantalla, Sí, ¿verdad? ya tú estás preparada para compartir pantalla. Ok, segundito. Tú sabes que los seguidores del centro tienen una debilidad por las orquídeas, ¿eh? Es el No, yo tema no que más sabía eso. atrae, es el tema que más atrae. Cuando tenemos orquídeas, tenemos público asegurado. Yo no sabía ese dato, no sé si. Ok. ¿Pueden visualizar bien la pantalla? Para nada. Todavía. Oh, creo que un segundito. Listo, adelante. Ok, ¿se visualiza? Sí, sí. Pantalla completa. Ok. Bueno, pues nuevamente, buenas noches a todos. Eh, esta noche perdón por ese, perdón por ese ruido de fondo que es mi hijo Lucas, ya se está calmando. Como les decía, bienvenidos otra vez. El tema del que vamos a hablar un poquito, a conversar esta noche en compañía de mi gran, apreciado, estimado colega biólogo Adolfo Goya, es sobre las orquídeas nativas o autóctonas de nuestro país, ¿verdad? Entonces, el contenido del que vamos a hablar esta noche es una pequeña introducción a lo que es este grupo de plantas, la familia Orquidácea. Después vamos al plano local para hablar de lo que son las orquídeas del país y hacer hincapié en las orquídeas epífitas terrestres, donde específicamente ocurren estas plantas y algunas especies que son bastante características y de las más conocidas de nuestro país. Y por último, vamos a hablar un poco sobre las amenazas que afrontan este grupo de especies nativas o autóctonas del país. Muy bien. Empezando, siempre me gusta iniciar con ir de lo general a lo particular. Entonces, en primer lugar, esta familia, Orchidaceae, es la familia de plantas con flores más grande a nivel mundial, ¿verdad? Según diversos estudios, se estima que hay aproximadamente 28.000 especies y si se cuentan especies descritas y si contamos lo que son los híbridos artificiales creados con estas especies, ese número asciende a más de 100.000 híbridos. En cuanto a la distribución de esta familia, tenemos que es una distribución cosmopolita, es decir,
que podemos encontrar especies de orquídeas creciendo prácticamente en todo el planeta, en todo el globo. Es una familia ampliamente distribuida, como se puede ver aquí en el mapa, está prácticamente en todas partes. ¿Dónde no encontramos orquídeas? Bueno, en aquellas regiones donde las condiciones climáticas son extremas, es decir, los desiertos con muy altas temperaturas y bajas precipitaciones, o los polos, regiones sumamente frías. Ahí no vamos a encontrar orquídeas, o si encontramos en zonas con climas intermedios, como los que acabo de mencionar, van a ser muy pocas especies. La familia es sumamente grande, como ya mencioné, es la familia de plantas con flores que tiene mayor número de especies. Por esto, los biólogos botánicos, taxónomos sistemáticos, han dividido la familia en 5 grandes subfamilias para poder tener un mejor manejo de este grupo. La familia más abundante o con mayor número de especies es la familia Epidendroidea, que estoy señalando aquí con el cursor. Este primer mapa de distribución que estoy señalando corresponde a esta subfamilia, la subfamilia Epidendroidea, que tiene una distribución cosmopolita, es decir, prácticamente en todas partes del planeta, a excepción, como podemos ver aquí, de zonas desérticas y en los polos. Otra subfamilia es la Orquídeoidea, que estoy señalando aquí. También es una familia ampliamente distribuida y las especies que corresponden a esta familia son mayormente plantas terrestres. La tercera familia, la Cypripedioidea, que corresponde a este mapa de distribución que estoy señalando, como pueden apreciar, perdón, aquí tiene una distribución más reducida que las 2 subfamilias anteriores. Y este grupo, bastante interesante, incluye las famosas orquídeas zapatilla o zapatito, que son los Paphiopedilum y otros grupos, como podemos ver aquí en la imagen del lado. Otra subfamilia es la Vaniloidea. Aquí podemos ver el mapa de distribución, está principalmente en la zona tropical, en Centro, Sur, Suramérica y en el sureste asiático. Aquí podemos ver una imagen alusiva a la flor de una especie de vainilla. Y por último tenemos la subfamilia Apostasioidea. Aquí debajo, de último, tenemos el mapa de distribución de las especies que forman esta subfamilia y como podemos ver, la zona de distribución está sumamente restringida a lo que es la parte del sureste asiático. Muy bien. Esta familia tiene características que la diferencian de otros grupos de plantas. ¿Cuáles son esas características? Bueno, principalmente en la flor podemos encontrar que son flores trímeras, es decir, que la corola de la flor, esa parte que tanto nos llama la atención, la flor de la planta, está compuesta por partes de 3 pétalos y 3 sépalos, que en esta imagen, esta foto que pueden ver aquí corresponde a una orquídea vanilla, del género vanilla, de la famosa vainilla planifolia, que es la que se utiliza para obtener la vainillina, de donde se obtienen una gran cantidad de productos, ya sea comestibles, así como para cosmética. Entonces, en esta flor tengo señalada las 3 partes que corresponden a los sépalos, 1, 2 y 3, y las 3 partes que corresponden a los pétalos, 1, 2 y 3. Uno de los pétalos está modificado en un labelo. El labelo es normalmente la parte más llamativa en la flor de una orquídea. Normalmente cuando vemos la flor de una orquídea, la vemos así, toda bonita, rara, colorida,
solemos fijarnos es en esta partecita que es el labelo, suele estar en una posición central en la flor. En el caso de esta flor que tenemos aquí, esta vainilla, podemos ver cómo todas las partes que rodean el labelo tienen un color y una forma similar, es decir, que no llaman la atención. Sin embargo, el labelo presenta una forma y un color sumamente diferente que sí llama la atención de quien lo ve. Bueno, otra característica interesante de este grupo es el polen. Y esta característica también la diferencia de otros grupos. Por ejemplo, en otras plantas que no son orquídeas, normalmente vamos a encontrar el polen suelto. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de tocar una flor de cayena, que es el ejemplo que suelo utilizar. Cuando usted toca la flor de la cayena, sus dedos normalmente se impregnan de un polvito amarillo, de un polvillo amarillo. Ese polvo es el polen, que es suelto en otros grupos de plantas. En el caso de las orquídeas, el polen no se encuentra suelto, formando este polvo, esta especie de polvito, sino que se encuentra agregado en unas masas compactas que se denominan polinia o polinio. Y esas masitas se suelen pegar de la forma en la que están viendo en la imagen de las abejas del lado izquierdo. Aquí podemos ver donde estoy señalando las polinias pegadas en el tórax de las abejas. Aquí está en la cabeza y aquí en la parte terminal. Todas estas masitas amarillas que están señaladas en el círculo naranja son polinias de orquídea. Esas polinias están constituidas por miles o millones de pequeños granitos de polen que, como ya había mencionado antes, en otras plantas, como vemos al lado, en la abejita que está impregnada de polen, está suelto. Esa es una característica distintiva de las orquídeas. Muy bien. Ahora ya aterrizando a un plano local, lo que es el Caribe y la isla de la Española, ¿qué encontramos? Bueno, tenemos que en el Caribe hay una gran diversidad de especies de orquídeas. Hasta ahora, por ejemplo, la Hispaniola es la isla de las Antillas Mayores que tiene registrado mayor número de especies de orquídeas, para un total de 363 especies. A la Hispaniola le sigue Cuba con 308 especies y Jamaica con 206 y por último Puerto Rico con 147 especies de orquídeas. A veces a algunas personas le llama la atención el hecho de que en Cuba, que tiene una mayor extensión de terreno, tenga menor cantidad de orquídeas que la española. Bueno, y esto se debe principalmente a las formaciones geomorfológicas que tiene nuestra isla. Pues aquí se encuentran elevaciones que llegan hasta los 3.045 aproximadamente metros sobre el nivel del mar, mientras que en Cuba no hay elevaciones tan altas. Creo que en Cuba rondan aproximadamente los 1.500 metros de elevación. Y esa es la razón por la que en nuestra isla hay una mayor diversidad, mayor número de especies de orquídeas, para un total, como mencioné hace un momento, de 363 especies. De estas 363 especies que tenemos registradas, 160 son endémicas, es decir, que solamente ocurren en la isla, tanto en la República Dominicana como Haití. 199 son nativas, es decir, que las compartimos con otras islas del Caribe u otras regiones, ya sea Suramérica o Centroamérica. Y 4 son introducidas, es decir, que no ocurren naturalmente aquí.
llegaron de una u otra forma y algunas se han ido naturalizando, otras se comportan como especies invasoras. El Jardín Botánico Nacional en el año 2016 publicó en su lista roja de especies vasculares en República Dominicana que de las 363 especies de orquídeas que existen en la isla, 145 se encuentran bajo peligro crítico de extinción, que es la categoría de amenaza más alta. Aquí voy a hacer una pequeña pausa por si el compañero Adolfo desea agregar alguna información. No, está bien. Al final, gracias. De acuerdo, continúo entonces. Muy bien. En cuanto a esta gran diversidad de especies de orquídea, tenemos que la mayoría son epífitas, es decir, que son especies que no crecen en el suelo, en la tierra, sino que crecen sobre árboles, que es lo que quiere decir epífitas, ¿verdad? Tenemos un total de 270 especies epífitas, que son la mayoría. Estas especies corresponden a la subfamilia Epidendroidea, que fue la primera subfamilia que mencioné anteriormente, que es la subfamilia que tiene mayor número de especies a nivel global. Entonces tenemos que de estas 270 especies de orquídeas epífitas están compartidas tanto del lado oriental de la isla como del lado occidental. Muchas personas suelen confundir las orquídeas con plantas parásitas, es decir, plantas que toman del hospedero los nutrientes, llevándolos con el tiempo a morir. Sin embargo, esta es una creencia errada porque hasta la fecha no se ha documentado ninguna orquídea que a través de sus raíces les robe, por decirlo así, los nutrientes al árbol hospedero. Las orquídeas utilizan diversas estrategias para obtener nutrientes del ambiente, principalmente de la hojarasca y materiales que se acumulan en las raíces cuando son especies epífitas. No sé si se observa bien aquí en la imagen. Esta es una especie de Epidendrum nativo de la isla y como podemos ver está adherida a un tronco. Por la característica del tronco, deducimos que es un bosque húmedo porque está cubierto, ¿verdad?, de líquenes o helechos, hepáticas, entre otros grupos que forman esa capa vegetal, esa capa en la corteza del árbol. Entonces, aquí, sobre la corteza, la orquídea desarrolla las raíces y en esa humedad y acumulación de materia orgánica que se forma, ella toma los nutrientes de la superficie de la corteza. Es por esto que no son consideradas plantas parásitas. Otra característica interesante de las especies epífitas es que en sus raíces ellas tienen un velamen. Esta estructura que suele verse de color blancuzco en las raíces sirve para el intercambio gaseoso con el exterior y las protege de la desecación cuando hay poca humedad. Otra característica importante de las orquídeas epífitas es el pseudobulbo que tiene. Ese pseudobulbo es un tallo engrosado, ¿verdad? Que quienes han cultivado orquídeas normalmente ornamentales pueden observar, por ejemplo, en el caso de las catleyas, de los dendrobium, vemos ese tallo en que a veces se engruesa en la parte más basal y ahí la orquídea acumula nutrientes y agua que le sirve para ella mantenerse. En el caso de las orquídeas terrestres, aquí tenemos un ejemplo de una especie de Microchilus que es nativa de la isla. Es la imagen que están viendo en ambos extremos.
Esta es una especie terrestre. En total tenemos 86 especies terrestres compartidas, ¿verdad? Tanto para Haití como para República Dominicana. Normalmente las especies terrestres son menos vistosas que las especies epífitas, pero no todos los casos. En cuanto a estas especies, algunas presentan pseudobulbo, o sea, un tallo engrosado que le permite almacenar nutrientes y agua para ellas mantenerse. Muy bien, entonces, habiendo visto la cantidad de especies que existen en la isla, tanto República Dominicana como Haití, entonces nos preguntamos muchas veces que nos causa curiosidad saber cuáles son las principales zonas donde ocurren estas especies, donde existen. Bueno, y se ha documentado que las orquídeas nativas se pueden encontrar desde las zonas costeras con altas temperaturas y baja precipitación hasta zonas montañosas con temperaturas bajas y abundante precipitación. La orquídea que se ha encontrado a mayor elevación es la Shedella fauci-sanguínea, que se ha encontrado prácticamente en la cima, casi en la cima del Pico Duarte, casi a los 3.000 metros de elevación. La mayoría de especies se encuentran en un rango de elevación que va de los 800 a los 1.500, quizás un poquito más, quizás hasta los 2.000 metros de elevación, porque la mayoría de especies son epífitas y se encuentran en estas altas montañas, en estos bosques húmedos, muy húmedos y nublados que todavía existen en la isla. Por ejemplo, como les comentaba hace un momento, que se encuentran en las zonas de mayor elevación, aquí podemos ver, ¿verdad? Señalizadas los principales sistemas montañosos. Por ejemplo, en la cordillera central y en la Sierra de Bauruco, tanto la Sierra de Bauruco como el Bauruco Oriental, que es por aquí más la zona de Barahona, donde está el monumento natural Padre Miguel Domingo Fuertes, son las zonas que tienen mayor número de especies de orquídeas documentadas en la cordillera central y en la Sierra de Bauruco y el Bauruco Oriental. Ya seguido de esto está los Haitises y la cordillera septentrional. Esto no significa que no vamos a encontrar, ¿verdad?, especies en las zonas costeras, porque ahí existe una variedad interesante de especies, incluso especies que están restringidas a algunas zonas de baja elevación. Por ejemplo, en el caso del bosque seco, a baja elevación, tenemos aquí dos especies que son algunas conocidas entre los cultivadores de especies nativas, como es el caso de la Broctonia domingensis. Esta orquídea no se encuentra, o mejor dicho, se encuentra prácticamente en bosques de la zona costera, aunque algunos individuos se han documentado a elevaciones promedios de 500, 700 metros sobre el nivel del mar. Esta es la Broctonia domingensis, la que estoy aquí señalizando. En el caso de la orquídea, que está al lado, la Tolumnia genekeni, comúnmente llamada como flor abeja o cacatica, esta especie es una especie endémica de la isla y es sumamente rara. Tiene una distribución muy restringida a una pequeña región del bosque seco en Montecristi, en Villa Elisa. De hecho, esta especie es tan rara que para conservarla y estudiarla y conocer un poco sobre su ciclo de vida, se creó un área protegida que lleva el nombre de la Reserva Científica de Villa Elisa en Montecristi. Esta especie corresponde al género de las orquídeas Tolumnia, que tenemos en el país aproximadamente 10
10 especies de orquídeas del género Tolunia, siendo esta, la Tolunia genekeni, una de las especies más raras por su endemismo, por su distribución geográfica tan restringida y porque también, como pueden ver en la forma de la flor, ella ha desarrollado un mecanismo para atraer a un polinizador específico, con lo cual ella puede reproducirse y perpetuar la especie. En el caso de las orquídeas del bosque nublado, aquí les traigo una pinceladita de lo que podemos encontrar en el bosque nublado, que son las orquídeas del género Lepantes. Estas son unas orquídeas, ¿verdad?, que solamente habitan en estos bosques muy, muy, muy húmedos, porque no han desarrollado adaptaciones que le permitan estar en zonas secas. Principalmente el hecho de que no tienen bulbo o no tienen pseudobulbo. También, como pueden ver, son especies de tamaño muy, muy reducido. Aquí, por ejemplo, se colocó la punta de un lapicero para tener una idea, una escala que sirva de escala para conocer el tamaño de la flor. Así que, como se pueden dar cuenta, son especies muy bonitas, de flores sumamente llamativas, vistosas, raras, pero su tamaño tan reducido hace difícil su estudio. Estas dos especies son dos especies, o sea que son diferentes, como pueden ver, y hasta ahora están como SP, o sea, no se han podido identificar, solamente se conoce el género al que pertenece. A veces para nosotros, los investigadores del Jardín Botánico Nacional que trabajamos con la taxonomía de estos grupos, el tamaño tan reducido se vuelve un poco problemático, en un problema para nosotros poder dar con la identificación de estas plantas. Pero sí, claro, podemos llegar hasta el género. Aquí pueden ver una muestra de lo que son las orquídeas de los pinares o especies de orquídeas que podemos encontrar en los bosques de pino, principalmente en los bosques de pino de montaña de la Sierra de Bauruco. Aquí pueden ver una especie endémica también que se llama Quisqueya ekmani, pertenece a un género que es endémico de la isla, compuesto por solamente 4 especies. Estas también son plantas muy raras, muy difíciles de ver y de encontrar. Y del otro lado podemos ver la Tetramicra ekmani, una especie endémica también que se encuentra bastante cercana a la población de Quisqueya ekmani en la Sierra de Bauru. Estas son algunas de las especies que considero más bonitas, más llamativas de la orquidioflora del país. Estas son endémicas de República Dominicana porque todavía no se han documentado en la parte occidental, en Haití. Aquí vemos orquídeas que encontramos típicamente en los bosques perturbados, y en el caso de Oceoclades maculata, que es esta que estoy señalando, y la Spatoglotis plicata, son especies muy frecuentes que encontramos comúnmente en zonas donde los bosques han sido talados, tumbados, y zonas que se han urbanizado o que se utilizan como zonas de cultivo, entre otras. A veces la Patoglotis plicata la podemos ver en zonas de farallones, a los bordes de las carreteras. La Sacoila lanceolata es una especie nativa que podemos encontrar también creciendo a la orilla de las carreteras y en zonas perturbadas. Aquí pueden ver con más detalle la Spatoglotis plicata,
que es una especie que se cultiva aquí en el país y también se cultiva y se vende en los viveros, pero es muy fácil encontrarla de forma silvestre. Es considerada una especie invasora por lo rápido que se ha propagado por gran parte de la geografía nacional. Y esta especie suele confundirse con una orquídea nativa que se llama Pletia purpurea por la semejanza. Incluso tuve una experiencia donde un día estaba trabajando en el campo y vi una población de estas plantas y dije, ah, eso es Spatoglotti plicata, pero decidí acercarme a observarla, cosa que comúnmente no hago porque ya la conozco. Entonces decidí acercarme y viendo entre las plantas encontré la especie nativa Pletia purpurea que se confundía entre la Spatoglotis plicata por el parecido en la forma vegetativa, tanto en las hojas como en el tallo, y el color de la flor. Son sumamente parecidas. Aquí pueden ver una vista mejor de la Cyclades Ahí déjame maculata, decir que algo. también se lo permito. Ok, echa para atrás la foto. Okay. Ok, usted lo ven así, ¿verdad? Y eso parece que está muy hermoso, pero le tengo una mala noticia. La Hepataglotis plicata que se vuelve invasora y que originalmente es muy hermosa, aquí es la versión que se autopoliniza. Y cuando se autopoliniza, se muere la flor y comienza a desarrollarse la cápsula de semilla, o sea, el fruto. Y entonces, no sé si esa foto que se ve tan linda, tú la tiraste aquí o es del internet. No, son de la web. Exactamente. Las de aquí no son, las silvestres no son tan hermosas porque ellas se polinizan, eso se llama cleptómago, creo que lo estoy diciendo bien, pero es que se autopoliniza y la flor muere de una vez y cualquier belleza que pudo haber pasó. No son tan bonitas las que se han asilvestrado aquí. Es una pena. Gracias, Mensaje. Ok. Yo voy a diferir un poco de lo que dijo el compañero Adolfo, porque, o sea, tal cual lo ven aquí en las imágenes, lo he visto en el campo, o sea, cuando ellas están en el pico, en lo que se llama pico de floración, que están iniciando todas juntas a abrir la flor, se pueden apreciar muy coloridas y muy bonitas. Sí, como dice Adolfo, no dura mucho tiempo. O sea, dura poco tiempo porque se poliniza muy fácil y muy rápido. Ella no necesita de ningún insecto, de ninguna abeja para formar fruto y semilla. O sea, que la flor dura poco tiempo. Pero sí la he visto tal cual la estamos observando aquí, la he visto en el campo. Lo único que las fotos que yo tenía no estaban tan lindas, estaban un poco borrosas. Yo dije, no, hay que usar algo de mayor calidad. Seguimos. Entonces, les mostraba, ¿verdad? Estas imágenes de la orquídea Oxyclades maculata. Esta especie sí es muchísimo más invasora que la que vimos anteriormente, que la Spatoglotis plicata. Esta orquídea se puede encontrar desde el nivel del mar hasta la zona más alta. O sea, todas las zonas, todas las áreas protegidas del país que he visitado durante mi trabajo, he encontrado esta especie. O sea, no he ido a un lugar donde no la haya encontrado. O sea, esta planta está prácticamente en toda la geografía nacional, en toda. Y al igual que la Spatoglotis plicata, se autopoliniza. O
se autopoliniza. Incluso también con la lluvia, cuando llueve, o sea, el sistema de polinización que tiene le permite a ella que el polen llegue al estigma y se fecunde la flor y forma una gran cantidad de frutos, lo que da a su vez una gran cantidad de semillas. Entonces, la planta se dispersa, las semillas se dispersan, perdón, con mucha facilidad. Son semillas que se dispersan con el viento, se pueden extender por kilómetros y tiene un porcentaje de viabilidad sumamente alto que le ha permitido propagarse por todas partes. Una recomendación, por ejemplo, en el caso de la espatoglotis y de la oxoclades, es cortar los frutos, no permitir que lleguen a la madurez, porque cuando los frutos maduran, el fruto que es dehiscente, es decir, abre cuando madura, libera por unas costillas que abre, libera las semillas, libera miles, cientos de miles de semillas. Entonces, por ejemplo, algunas pautas que se trazan a la hora de trabajar con estas especies que son invasoras es cuando uno encuentra el fruto, cortarlo y eliminarlo para que la planta no siga expandiendo su rango de distribución. Perdón que te También, interrumpa, déjame interrumpirte ahí. ¿Por qué constituye un problema que ellas se reproduzcan tanto? ¿Es que su reproducción evita que las otras se reproduzcan? Ahí iba yo, que iba justo a decir que el hecho de que todavía nosotros no hemos estudiado, en el país no se ha estudiado cómo está afectando esta especie a las especies que son terrestres, nativas y endémicas. O sea, si la está desplazando. Aquí no se ha estudiado, pero en Cuba y en México ya se estudió. Y la esta especie invasora, desplaza a las nativas terrestres. O sea, les quita su nicho, les quita su hábitat. Y es por eso que es considerada una especie invasora que se debe eliminar. Déjame Pregunta decir algo. respondida. Déjame decir algo. Eh, eh, el dominicano se la sabe buscar, no importa de qué manera. Entonces, usted debe tener muy consciente de que agarran una de estas matas y le introducen unas flores de banda o de otra orquídea cara y van vendiéndole y le dicen, le enseñan una o dos, a usted se le llenan los ojos y, y es un tremendo engaño. Y usted ve la hoja y usted ve el bulbito que tiene, el pseudobulbo, y dice, sí, sí, esto es una orquídea. Y mira tan barata que me la están dando. Óyeme, que hay que tener cuidado con ese truco, ¿eh? Ese truco, agarran una par de estas matas, las amarran, le introducen una espiga de banda, por ejemplo, y te la venden y tú te quedas maravillado. Hacen un trabajo de maquillaje más bueno, es increíble. O sea que ojo con esos delincuentes. Gracias. Correcto, como dice Adolfo, esta especie en específico es utilizada para esa práctica. Hay personas que saben que es una orquídea, que conocen el bulbo porque conocen el pseudobulbo porque produce un pseudobulbo. Entonces ellos la adornan y la persona que la compra en su desconocimiento, que no sabe que la flor no corresponde a la planta, ahí queda engañado, queda con el fraude. Cuando llega a su casa se da cuenta. Pero bueno. Eh, en cuanto ya vamos a la parte de las amenazas. Al principio de la presentación comenté un poco sobre la cantidad de especies, 154 especies,
que se encuentran en peligro crítico de extinción, que es la categoría más alta. Esto según los datos de la lista roja que elaboró el Jardín Botánico Nacional con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el año 2016. Ya después de esta categoría encontramos que el 23% se encuentra como especies vulnerables, 15% en peligro y 8% en preocupación menor. ¿Qué es lo que ha llevado a que estas especies se encuentren en una u otra categoría de amenaza? Bueno, hay diversos factores, principalmente el hecho de que algunas especies, ¿verdad? Son endémicas y tienen una distribución muy restringida. Otras especies, aunque endémicas y nativas, tienen una distribución bastante amplia. A esas factores como la degradación de hábitat, la tumba, la tala y quema del bosque, no las afecta tanto. Aquí en esta imagen que ustedes están viendo corresponde a un paraje del Bauruco Oriental, es decir, las montañas altas de Barahona, en el área protegida Miguel Domingo Fuertes, Bauruco Oriental. Esto era, o lo que queda es parte de un bosque nublado. Es un bosque nublado donde existe una gran variedad de helechos arbóreos y otras especies de árboles, de especies arbóreas raras, endémicas. Y aquí, en esa zona específicamente, prevalece una población de las orquídeas lepantes, que son las orquídeas miniatura que les mostré hace un momento. Esas orquídeas son endémicas y tienen una distribución muy restringida, muy reducida, y son de las especies que se ven más afectadas cuando ocurre la degradación del hábitat. Aparte de esas especies, en este bosque, ya en parte destruido, crecen una mayor diversidad de especies de orquídeas. Les pongo el ejemplo de las lepantes porque es de las especies que resultan más afectadas al estar principalmente en este bosque y no en otros bosques. Porque hay otras especies de orquídeas que las encontramos en otras zonas de montaña. Este es uno de los factores que está llevando algunas de las especies a la extinción, que son esas especies que se encuentran bajo la categoría de peligro crítico de extinción. Así sucesivamente encontramos esta realidad muy triste en diversas áreas protegidas de la República Dominicana, desde las zonas más bajas hasta las zonas más altas. Todas son principalmente afectadas por los cultivos, ¿verdad? Y el desarrollo agronómico. Por ejemplo, ahí donde se taló ese bosque que estamos viendo, ya habían colocadas matitas de aguacate. Eso estaba sembrado de aguacate, o sea, se taló un bosque nublado que en cualquier parte que usted tocara el tronco de un árbol, la mano se llena de agua por la gran cantidad de humedad que guarda el bosque, porque aparte de ser el hábitat de estas numerosas especies de orquídeas raras de nuestra isla, también contribuyen al ciclo del agua, al ciclo biológico. Una Y es pregunta. una realidad muy lamentable. Ujú. Sí, Adolfo. Ok, gracias. Todos los que estamos aquí somos amantes de las orquídeas, aficionados. ¿Cuál es el papel del aficionado a las orquídeas en la conservación o destrucción de la misma? Es una pregunta peliaguda y tú y yo tenemos opiniones encontradas, pero por favor, adelante. Una pregunta de mucho interés. Ya voy a concluir esta parte antes de responder la pregunta diciendo que el Jardín Botánico Nacional, de la mano del Ministerio de Medio Ambiente,
trata de, bueno, primeramente el Jardín Botánico Nacional suele ser los ojos del Ministerio de Medio Ambiente en todos aquellos rincones del país, principalmente en las áreas protegidas. Nosotros reportamos mucho este tipo de eventos cuando lo encontramos. Ya el Ministerio de Medio Ambiente es el que se encarga de ejecutar, penalizar, regular todas este tipo de actividades, todas estas actividades. Y entonces, esta era la última parte de la presentación. Ahora sí voy a responder la pregunta que hizo Adolfo sobre cuál es el papel de los dominicanos, ¿verdad? Amantes de estas plantas, de las orquídeas, que en la conservación de las mismas o en la destrucción. Esa es la pregunta, si no, corríjame, Esa es. Adolfo. Ok, bueno. Bueno, las personas que son coleccionistas, pero estamos hablando de los coleccionistas de orquídeas en general o de los amantes a las orquídeas dominicanas que conocen las nativas, las endémicas. Mira, amantes de las orquídeas que conozcan las nativas y endémicas son relativamente pocos. Tú asúmelo como tú creas. Perdón, Betsaida, deja de compartir para que te podamos ver. Ok, de acuerdo. Excelente. Bien, continúa así. Uy, cuántas manitas arriba. Hay manitas, sí. Ok, Adolfo. Bueno, ¿qué le digo? Yo entiendo por de la corta experiencia que he tenido que las personas que cultivan orquídeas pueden tener un papel importante en la conservación de las mismas, porque aunque a veces las obtengan en viveros o en lugares, ¿verdad?, que suplen estas especies de manera formal, también ocurre que hay vendedores informales de especies nativas y endémicas y muchas personas las compran para tenerla en su casa y a veces saben que son especies nativas y endémicas. Entonces debemos preguntarnos a la hora de adquirir una especie de esta forma, ¿de dónde viene? ¿Cómo fue obtenida? La respuesta la conocemos, o sea, son extraídas del medio de forma totalmente incompatible con la conservación de la misma, porque son extraídas muchas veces, eh, se utiliza la palabra saqueo por la forma en la que son extraídas de la naturaleza sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de control de lo que se está haciendo. Y esto puede incidir negativamente en esas poblaciones. Por eso entiendo que sí, que la persona que la adquiere debe preguntarse siempre de dónde procede la planta. Ahí tiene un Debe hacer esa comentario, pregunta. doña Jackie, en el chat que dice que, déjame ver si lo encuentro, bueno, que por la calle hay un sitio donde la venden, incluso les amarran una cintita de color diciéndote de qué color va a ser la flor, porque no te la venden florecida. Y uno sabe que esas plantitas probablemente son arrancadas de algún lugar y puestas en un pedacito de lecho macho o algo así para vendértela. Y probablemente no van a subsistir tampoco en donde uno la ponga. Dice, te hacen una pregunta aquí, dice, ¿está prohibido por ley extraer orquídeas de su hábitat? Sí, hasta ahora las orquídeas son especies protegidas. Nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales y uno de ellos, que por ejemplo hemos venido trabajando, está de la mano con la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y también el comercio ilegal de especies silvestres de flora y fauna. Entonces, en el marco de estas regulaciones y estos convenios,
hemos venido creando la conciencia de que estas especies no se deben extraer de su medio natural porque se encuentran como especies catalogadas en peligro de extinción. Es lo mismo que decirte no te compre una cotorrita que te estén vendiendo en la carretera, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto. Mira, vamos a ver, Cintia de la Cruz tiene la mano levantada y luego Colmar. Adelante, Cintia. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Saludos, Adolfo. Saludos Hola, a Cintia. todos. Saludos, Cecil. Gracias por la invitación. Yo estoy aquí fascinada, pero tengo inquietudes. Yo voy a externar y según Bexaida y Adolfo entiendan, pues me responden, porque de verdad que he quedado muy preocupada. Yo no sé si ya en el ciclo de conferencias se habló de las orquídeas, el cultivo de orquídeas y el cambio climático, porque en mi caso particular este año, más que en ningún otro, yo estoy sintiendo el efecto. Mis plantas están locas, cakey por un lado, vara por el otro, se le caen las hojas, se secan una, porque el sol este año se ha comportado de una manera errática. Esa es mi primera inquietud, porque no sé si ya eso se abordó y en el contexto de las nativas, bueno, pues también un poquito entender eso. Una pregunta ya para Bexaida sobre cómo tal vez el jardín botánico puede instruirnos a los aficionados para que primero aprendamos a documentar las especies que tenemos, ya con la conciencia de cuál es en una flor, que es lo que se hace, pase una fichita de cuál es el peristilo, el pétalo, qué sé yo, las hojas, el tallo, para posteriormente ya uno con ese conocimiento, pues acercarnos a ustedes y poder llegar a saber qué es lo que uno tiene como especie y clasificarlo, porque de repente yo compro el dendrodium, para mí toditas son dendrodium SP, pero de repente tal vez no. Son cosas que uno se preocupa, no sabe bien lo que tiene en su casa y ya al final, no sé si ustedes de alguna manera puntual tienen acciones específicas en las que podamos nosotros como amantes de las orquídeas, principalmente que somos dominicanos y hay 154 especies en peligro, si tienen identificadas acciones específicas para sacar estas especies de ese peligro que tienen de extinción y que nosotros tal vez podamos contribuir, campañas de vigilancia, algún tipo de ficha de reporte, de cosas que uno vea, o de repente hubs en donde se estén protegiendo estos hábitats, estos biomas, y uno pueda tal vez ir a contribuir un fin de semana o algo así. No sé, son las inquietudes que me quedan. Muchísimas gracias. A ver, ¿quién va a responder esa Betsaida? Sí. Disculpa que creo que te apagué el micrófono sin Así. querer. No. Adolfo, ¿desea usted primero tener una intervención? No, dale tú, usted la estrella. Gracias. Bueno, de la parte de cambio climático y relacionada ya desde lo que es el cultivo de las especies, no te puedo aportar mucha información porque el trabajo que yo realizo con las orquídeas es a nivel de investigación, no de cultivo, que como tú mencionaste que eres cultivador y tienes las especies y has notado esos cambios, ¿verdad? Principalmente por la temperatura, el sol. Ahí no puedo opinar. Ya lo que es a modo general del cambio climático y las orquídeas en estado silvestre, no tengo tanta expertise tampoco, te soy sincera. Sí te puedo comentar un poco sobre las acciones de conservación que viene desarrollando el Jardín Botánico Nacional en cuanto a la conservación de especies, ya sea principalmente por la pérdida de hábitat debido a la destrucción por razones antropogénicas, o sea, de la mano del hombre, y
diversas acciones que venimos realizando para su conservación. Y en cuanto a la clasificación e identificación de estas especies, como tú comentas, que en tu caso las que tienes, las que cultivas, son exóticas, sí podríamos ayudarte para la identificación porque tenemos una sección que es de especies exóticas, donde también se identifican, al igual que las nativas. Sí, el Jardín Botánico Nacional, que es la institución desde la cual trabajo, es una institución de puertas abiertas al público. Nosotros tenemos personas que trabajan apoyando los trabajos, valga la redundancia, de forma voluntaria, integrándose ya sea a la parte de conservación como colaboradores activos, unos más que otros. Así es que si tú deseas pasar al Jardín Botánico Nacional para conocer los trabajos que estamos llevando a cabo, eres más que bienvenido. Mira, antes de darle paso a la próxima pregunta, la manita levantada, creo que aquí hay algo como que se relaciona. Hay una persona que te dice, soy fotógrafo de naturaleza. ¿Existe alguna guía fotográfica local que cuando uno está en el campo pueda usar como guía de identificación? O sea, yo me pregunto, él fotografía una orquídea y quiere Oh, identificar qué fue lo que fotografió. ¿Hay alguna guía que él pueda utilizar? oh, sí, gracias, Ceci. Estoy viendo el chat de paso. Cuánta pregunta interesante. Respecto a esa pregunta que hizo él, guía de campo es un material que nosotros podemos llevarnos con nosotros, suele ser algo ligero y que tú lo tienes al instante para identificar. Por ejemplo, hasta la fecha no se ha elaborado una guía de orquídeas, una guía de campo, pero lo estamos trabajando. Esa es una buena noticia. Eso es como parte de un proyecto que tenemos con el Jardín Botánico del Reino Unido, Kew. Ellos nos están apoyando con el recurso para la elaboración de láminas que se podrían descargar en formato PDF, por ejemplo, y uno se la lleva en el teléfono y sirven para la identificación. O sea que pronto esperamos tener ese producto a mano. Muy bien, vamos a darle la oportunidad a Colmar Serra. Pues, buenas noches, muchas gracias a todos, a la exposición de nuestra experta Betsaida y don Adolfo. Yo tengo un par de comentarios y tengo una pregunta. Voy a comenzar por la pregunta. Em, habías dicho que una de las razones por la alta biodiversidad en cuanto a esta familia aquí en la isla era la gran variedad de clima que tenemos, las diferentes zonas de vegetación, etcétera, ¿no? Comparado con otra isla que aunque pueda ser mayor como Cuba. Entonces yo quería saber cómo te explicas o cuál pudiera ser la razón por qué Jamaica, que nada más es un séptimo más o menos de la española, tenga 206 especies, o sea, tiene más o menos el 60% de las especies presentes aquí en la isla, o sea, y es mucho más uniforme, no tiene montañas tan altas, o sea, me interesa, quizá debe haber algo más que juegue un papel ahí, porque realmente, o sea, es sorprendente de que esta isla tan pequeña tenga más de 80 especies, ¿ya? Entonces, eso era la pregunta. Una pequeña aclaratoria, la foto de la vainilla no es planifolia, es una poatei, ¿ya? Lo que quería también decir con respecto al cambio climático, nosotros fuimos ahí junto a Bauruco una vez y encontramos la tetramica y la quisqueya bastante alta, ya bastante cerca de la cima en realidad, o sea, de una parte bastante alta. Ese es el problema. Si el clima cambia más, ella ya no va a poder escalar más.
o sea, para adaptarse. Y eso lo hace peligroso para esas especies que tienen poca adaptabilidad al clima. Ya, yo tengo varias otras especies fuera de las orquídeas que están seriamente amenazadas y que posiblemente no puedan sobrevivir los próximos 20 años, ¿ya? Entonces, lo otro, con lo que vimos con el peligro este de los coleccionistas, ¿no? Ellos están en una permanente, ¿cómo se llama? Carrera, quién tiene más especies y a veces. Y lo malo es que en vez de, si encuentran algo, de llevarse un ejemplar y dejar toda la otra, se llevan todo. ¿Ya? Y también hemos tenido caso, por ejemplo, del Cirto, ¿cómo se llama? El ave. Circopodium. Ajá, Cirtopodium punctatum. Yo conozco ahí un señor que casualmente esta mañana me lo encontré. Él acabó en las lomas de allá de las terrenas con esa especie y la vendió a todo el mundo. Y cuando la gente le preguntaba, ¿y cómo tengo que sembrarla? Le decía que tenían que sembrarla en tierra. O sea, esas las mató toditas, ¿ya? Y él acabó y él trajo, pero él trajo centenares y centenares y centenares de esa especie y esas ya no están, ya tú no encuentras ninguna en esos bosques, ¿ya? Entonces, esas son las dos cosas, el negocio y este afán de querer tener todas las especies y de en vez de llevarse un ejemplar o dos, llevárselo todo, ¿ya? Y entonces, la otra cosa, Spatoglotis, lo que dijeron, la autopolinización, esa la he visto solamente en la que está, ¿cómo se llama? En los montes, ¿no? La que está escapada, la que está invadiendo. Las otras hay que polinizarla y yo tengo varios años haciéndolo con diferentes cosas y ellas aceptan tanto a Bletia purpúrea como a Pátula, como otras especies de Spatoglotis, otras variedades, todo eso lo aceptan si tú la polinizas o si hay un polinizador que la poliniza. Pero las otras es verdad, las que están en los montes, yo he visto que esas tienen hasta un 100% de cápsulas, o sea, es increíble. Uno se pregunta de dónde viene esa eficiencia tan alta en la polinización. Por eso también ellas invaden tan rápido el terreno, ¿no? Entonces, por favor, ahora a la pregunta. Disculpen que me tome tanto. Gracias. Colmer, cuando usted estaba hablando, diciendo la primera pregunta, por un momento la conexión falló, yo no le pude escuchar. O sea, no sé con qué islas que estaba comparando, porque no escuché esa Con parte. Jamaica. Jamaica, que es un séptimo más o Ok. menos el tamaño de española y tiene 200 especies, que viene siendo un 60% de lo que tiene la española y tiene mucho menos diversidad en cuanto a zonas vegetativas, climáticas. Entonces quisiera saber qué otros efectos pueden entrar ahí que pueden tener un impacto sobre la biodiversidad de esta familia. Ok, gracias. Sí, Jamaica tiene aproximadamente 206 especies, que es un número alto porque es una isla sumamente pequeña. Entiendo que esa gran diversidad de especies tiene que ver con el origen de la diversificación o algunos puntos de endemismo de ciertos grupos que ellos tienen. Yo específicamente no he hecho trabajo relacionado a la flora de Jamaica, por lo cual, Colmar, yo no le puedo decir específicamente las razones de esa diversidad de especies, pero sí, ellos es bastante interesante la cantidad de especies que tienen y entiendo que se debe a los puntos de origen de diversificación de la orquidioflora, que entiendo que vienen principalmente de Sudamérica. Yo me atrevería a especular un poquito ahí también, porque yo he estado en Jamaica y yo he visto cómo Oh, ellos tienen muy súper bien conservados sus bosques. Cuando uno visita Jamaica, bueno, uno de los tours más importantes que te dan es un tour por unas carreteras que pasan a través de un bosque húmedo
preciosísimo. Entonces yo me pregunto, quizás no tengan toda la altura que nosotros tenemos o todo el espacio, pero sí tienen la conservación que nosotros no hemos sabido mantener. Yo me atrevo a especular con respecto a eso porque en realidad formación no tengo para opinar. Mira, déjame Yo decir no tengo, algo. En Jamaica tienen una serie de formaciones geológicas que aquí no las hay. Creo que eso tiene algo que ver, porque, por ejemplo, según los suelos, pues se desarrolla una cierta vegetación y puede ser que ese sea los nichos que se crean y permiten una mayor diversificación, pero es una especulación solamente. Sí. Está Vamos María a del darle Mar, la que me oportunidad pregunta. a María del Mar, que tiene su mano levantada. Buenas noches. Eh, Me encantó la charla, Betsaida, te felicito, muy organizada, muy educativa. Dos cositas, una sugerencia y una pregunta. La sugerencia con respecto a la guía de campo. Eh, en los últimos años, la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza ha hecho una simbiosis preciosa con el Museo de Historia Natural y bueno, han hecho una serie de exposiciones y esto. Tenemos una playa de fotógrafos de la naturaleza que están en los montes, que sale barato para la ciencia porque ellos están costeando totalmente sus excursiones y que tienen fotografías preciosas. Quizás el Jardín Botánico debiera acercarse un poco a esta asociación, ATFONA, y ver la manera en que pudieran crear, o sea, yo entiendo que, bueno, si hay un museo, una institución inglesa que quiere colaborar bien, pero para fines prácticos y aprovechando todo el acervo que ya tienen nuestros fotógrafos de la naturaleza y que hay muchos de ellos que fotografían orquídeas, buenas fotografías ya supervisadas por expertos como tú y como Goshal, o los demás expertos en orquídeas, pudieran crear un instrumento rápido, barato y de un trabajo que es conjunto. Esto es también ciencia ciudadana, ¿no? Entonces pienso que sería chulísimo. Eso es una sugerencia. Ahora mi pregunta. Preguntándome yo, habiendo esas orquídeas tan chiquititicas como la punta de un lapicero y orquídeas más grandes, los tipos de insectos que las polinizan deben ser acordes a la orquídea que los recibe, ¿no? Áfidos. ¿Qué estudios existen? O sea, en este proceso de investigación de nuestras orquídeas, ¿se está a la par investigando los insectos específicos que las polinizan? ¿Hay conocimientos de eso? Porque en la medida en que ellos falten, pues también faltarán las orquídeas, no se polinizarán. Entonces, me interesa saber eso. Gracias, muchas gracias por tu charla, hija. Maestra, gracias a usted por esa pregunta tan interesante que ha hecho. A usted le hubiese encantado una charla que yo di el sábado pasado para la Sociedad Dominicana de Orquideología, donde hablamos un poco sobre la polinización en ese género de elefantes, que eso es una locura. No se han realizado estudios aquí en el país todavía, pero sí se han hecho estudios en otros países. Y en el caso de las que usted mencionó, que es esa pequeñita, las lepantes, que tenía la punta del lapicero como escala, son algunas polinizadas por mosquitos. Por mosquitos, se ha documentado fotográficamente todo eso. En la charla del pasado sábado estuvimos mostrando
algunas imágenes de cómo ocurre ese fenómeno. Y fue bastante interesante, de verdad que sí. Y de hecho es la primera vez que toco el tema en una charla. Yo voy a tratar de repetirla. Muchas gracias. Espero En poder, cuanto a la sugerencia para la guía, ¿sí? sí, que digo que espero poder enterarme y poder asistir o poder escucharte, porque me interesaría saber un poco del tema. Sí, causa curiosidad. En el caso de su sugerencia para la elaboración de la guía, me complace informarle que en el caso de Adfone específicamente, yo trabajo en colaboración con algunos fotógrafos que son miembros de Adfona, como el señor José Miguel Pantaleón Hinoa, que lo conocen como Cimarrón Mayor, también Juan San Giovanni, otro fotógrafo de naturaleza, Eladio Fernández, que muchas veces nos proveen, no solo a mí, sino al staff de botánicos del jardín, nos proveen de ese material visual, de esas fotografías en alta resolución que nos ayudan a documentar muchísimo mejor la flora del país. Así que estamos trabajando de la mano con esa colaboración. Bien, creo Me que el alegro. señor Colmar levantó su mano de nuevo, ¿verdad? ¿O fue que se le quedó arriba, Colmar? No, yo simplemente quería decir algo con respecto a la polinización. Betsaida y yo somos parte de un proyecto de polinizadores del cacao que tiene flores muy pequeñas también. Y ahí es una familia de mosquitos muy minúsculos que no llegan a 1 milímetro de largo, de la familia Ceratogonidae. Ellos son muy abundantes en la naturaleza y ellos son muy eficientes para polinizar flores minúsculas. ¿Ya? Y hay otras familias más, hay como 2 familias más Bien, muchas de gracias. mosquitos. Tú tienes Eh, Me preguntas en el gustaría, chat, Betsaida, que dicen aquí, ¿cómo puede uno denunciar esas malas prácticas cuando tú ves que están vendiendo esas orquídeas por la calle o algo así? O como la que dijo el señor Colmar, que se enteró de esta persona que arrasó con todas las orquídeas y luego las estaba vendiendo, incluso dando malas instrucciones para su cultivo. ¿Puede uno, hay algún lugar ok, donde se denuncie? sí, claro que sí. El Ministerio de Medio Ambiente, que es el organismo llamado a regular todo esto, tiene una línea verde donde se pueden reportar todos estos eventos. Y ellos entonces hacen un informe y van al lugar. Muy ¿puedo bien, decir algo? sí. Línea, línea verde de medio ambiente. Eh, yo pienso que lo que está faltando es educación, porque decía la economista Miller, inglesa justamente, que el jardinero era un buen ciudadano. Y yo pienso que educando un poco y amaestrando la fuerza enorme que tiene el conjunto de personas amantes de las orquídeas, por ejemplo, entonces utilizar eso a favor. Siempre he hablado, y lo hemos conversado tú y yo, o sea, Betsaida y yo, de un proyecto para reproducir y salvaguardar el género Quisqueya, un género con 4 orquídeas preciosas, endémicas de la isla, ¿eh? Con el nombre Quisqueya encima y que fueron descritas por Donald Dodd, quien trabajó aquí, yo conocí de cerca. Eh, este hay el potencial, si tú reproduces eso, en el mundo habría amantes de las orquídeas dispuestos a pagarte hasta $80, $60 por tener esa rareza en su orquidiario. Y con ese dinero se pudiera comprar, favorecer, custodiar y el ambiente natural. Entonces, esto es cuestión de
dirigir esa masa que a veces actúa de manera impulsiva o como bien dice Colmar, el deseo. Los coleccionistas son una cosa terrible. Yo me recuerdo, la Abletia pátula apareció en la carretera que lleva a Samaná como a los 10 años de haberse hecho. Y fue un boom, explotó a muchos. Un día que yo regresaba de mi trabajo de Samaná, un sábado, vi a una señora pararse y dirigirse al corte de la carretera donde habían unas cuantas Abletias pátulas, y yo les reconocí la sonrisa del coleccionista. Esa señora estaba gozando las matas que iba a recolectar, pero de una manera notoria. Yo creo que es cuestión de enseñar cuál es el camino correcto. Y hay grupos como la Sociedad de Orquídea, y yo vengo siempre pidiendo de que haya proyectos de conservación, satisfaciendo aún el deseo del coleccionista de tener esa especie. O sea que es cuestión de cómo manejamos el asunto. Vamos a darle la oportunidad a José Orlando Liriano. José Orlando. Buenas noches. Buenas noches. Siempre es un placer ver Zaida y a Adolfo compartir y nutrirse de los excelentes conocimientos de dos profesionales tan comprometidos y tan conocedores del asunto, de dos generaciones que nos da mucha esperanza. Y también al Centro Babeque por dar esta oportunidad increíble de participar. Pienso con la situación del coleccionista y eso, que es mucho lo que se puede hacer de manera artificial. Coleccionistas y gente enamorada de las orquídeas siempre va a haber. Pero si no hay una oportunidad de que la puedan adquirir legal, siempre va a haber depredación. Hay gente en la República Dominicana que son coleccionistas que estarían sumamente encantados de poder adquirirla, que se reproduzcan así como se reproducen otras especies, por ejemplo, como se reproducen peces y esas cosas. Es increíble mirar lo que cuesta una orquídea nativa de la República Dominicana en el extranjero. Cuando nosotros pensamos en una Brontonia dominguense, yo le he visto que una plantita pequeñita, que se ve que no tiene más de un año de salida del laboratorio, cuesta $50. Y $50 son 2.500 pesos. Eso no costaría en República Dominicana, o costaría, por ejemplo, una catleya bien exótica. Y es increíble lo que nosotros podemos hacer con una simple capsulita en un laboratorio. Y ustedes saben que yo trabajo con eso. Con una cápsula sencilla podríamos tener fácilmente entre 5 y 7 mil ejemplares en un periodo de 2 años. Entonces, hay que incentivar eso, porque no todo el mundo le gusta la ilegalidad, no todo el mundo le gusta la depredación, aunque le gusten las orquídeas. Pero si no hay una forma legal de obtenerla, si no incentivamos ese tipo de iniciativas, ¿cómo vamos a pensar? Siempre va a estar ahí la tentación. Entonces pienso que hay que trabajar un poquito en esa parte. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Tú tienes aquí, Betsaida, una persona que te pregunta si esas orquídeas invasivas se pueden obtener en el jardín botánico.
Sí, ah, sí, vi esa pregunta. Bueno, hay algunas variedades de Spatoglotis que no es la especie tradicional de flor color morada, sino variedades de flor crema, blanca, amarilla, de Spatoglotis que están en exhibición. Ahora mismo no sé si hay disponible en venta. En cuanto a la otra especie, la Ciclada inmaculata, yo sí, o sea, nosotros estamos para exterminarlas. Yo no, o sea, si yo le doy una planta invasora a una persona que probablemente la va a tener reproduciéndose, no le veo mucho, y que me disculpe, pero no le veo mucho sentido. No se Ujú. venden esas especies invasoras en el jardín. Te pregunta otra persona, ¿cómo se llama la orquídea encontrada en el cerro de Chacuey o Chacuey en Dajabón? Me, me llamó mucho la atención esa pregunta. ¿Podría conversar con la persona que la hizo? Porque en el Cerro de Chacuey, que fue donde yo hice mi tesis de licenciatura, que trató sobre el estudio del ciclo de vida de una orquídea endémica del país. Ahí hay una variedad de especies, no hay una sola. Y hay distintas especies. Es maravilloso. Yo estoy tratando de que una de las guías de orquídea sea de las del Cerro de Chacuey, porque mis raíces son de ahí, me siento muy identificada con la zona. Entonces me llamó mucho la atención la pregunta. No hay una, son varias especies. Hay desde vainillas, tetramicras, siquilis, una diversidad de especies. Creo que aproximadamente, ese dato yo no lo he publicado todavía, fue un levantamiento que hice, pero no lo he publicado. Hay aproximadamente 21 o 22 especies de orquídeas en el Cerro Chacue. Qué bien. Te pregunta aquí alguien que a tu entender, ¿cuál es la orquídea nativa más amenazada? Sí, esa pregunta es del señor José Orlando Aquino Liriano. Voy a aprovechar antes de responderle para felicitarlo, porque para quienes no lo conocen, él es un famoso cultivador de orquídeas de Salcedo, quien ha innovado bastante y en la región de él creo que es el precursor ahora mismo en la producción de orquídeas in vitro. Él tiene un laboratorio donde reproduce orquídeas en base a la germinación de semillas y está trabajando tanto con exóticas como nativas y ha tenido bastante éxito en la reproducción. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que él plantea de que ese tipo de iniciativas se deben apoyar. O sea, y el apoyo debe salir desde las mismas autoridades, principalmente desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque ciertamente si hay una oferta, se va a reducir la presión que tienen las poblaciones silvestres. O sea, si la pueden adquirir aquí, no le van a ir a comprar al señor o a la persona que baja con el saco lleno de esa planta que ha arrancado de la naturaleza y que sabemos que difícilmente se van a adaptar a esta zona tan baja y tan caliente, porque la traen de las montañas altas. Mientras que las plantas que produce José Orlando, que vienen del laboratorio, son plantas que están climatizadas o aclimatadas y no pasan por ese estrés del cambio de hábitat, de clima. Y en cuanto a la pregunta que él hizo, es una pregunta bastante difícil de responder, por eso esperé para que me la hicieran por aquí, usted, Ceci, porque decir cuál es la especie nativa ahora mismo que está más amenazada es complicado, porque tenemos un gran número, como vimos, de especies nativas, creo que aproximadamente 160, 166. Entonces, no puedo decir esta es la que está más amenazada. Bien, vamos a darle un poquito de crédito a al fotógrafo que te facilitó las fotos que usamos en las invitaciones.
que publicamos, ¿verdad? Y que creo que usaste varias de esas fotos en tu presentación, que fue Juan San Giovanni. Así que a Juan San Giovanni, muchísimas gracias por permitirnos usar sus fotografías. Y Juan San Giovanni. Una pena que yo le envié la invitación, pero no se pudo conectar. Yo quería hacer también una aclaración de la aclaración que hizo el señor Colmar. Cuando yo mostré la foto de la vainilla, yo dije que era una vainilla familia o emparentada a la vainilla planifolia, que es de donde se tiene la vainillina. No dije que esa era la vainilla planifolia, Colmar, sino que era la vainilla planifolia. Tiene su mano levantada de nuevo, Colmar. Vamos a darle la oportunidad. Esto es con respecto a la propuesta esta de criar masivamente, multiplicar masivamente especies amenazadas, pero yo lo veo muy complicado porque las más amenazadas son especies que están justamente muy adaptadas a un microclima muy específico. Y estas aunque tú la puedas producir en esos laboratorios in vitro, pero a mí me cuesta mucho creer que, aparte de algunas docenas de las especies amenazadas, realmente se pudiera llegar a multiplicar de manera de que la gente la pueda adquirir legalmente. Las otras, no, yo creo que están condenadas a morirse rápidamente, como en una época se podía comprar la cacatica. La estaban vendiendo, había varios laboratorios que la estaban reproduciendo. Yo no conozco uno que la tiene viva aún de esa gente que lo han comprado. Y Habría así, que tener los laboratorios allá arriba, ¿no? En la montaña. no, esas están adaptadas a través de esta evolución, están adaptadas a estas alturas, a estas condiciones y no progresan en otro lado. Eso yo lo he visto que hay muy pocas que realmente se adaptan. Hay algunas que son muy adaptadas dentro del género ecosistema, pero estas pequeñas le falta progresar. Yo no creo que estas puedan adaptarse a las condiciones de la ciudad o no. O sea, yo tengo mis dudas y yo creo que mejor que ellas tiren su polen allá arriba donde están y que se multipliquen allá y que protejamos esas áreas, pero no creo que podamos llevarlas fuera de ahí. Además que, o sea, si la queremos vender fuera, eso está prohibido. Eso está prohibido. Ya, por CITES está claramente prohibido de vender silvestres, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, Colmar. Bueno, señores, esta lluvia se está poniendo fuerte. Yo no sé si en su casa también, pero yo casi no oigo. Permítanme compartirles las actividades que tenemos para el resto de la semana en el Centro Cultural y luego nos despedimos. Vamos a ver. Bien. Fíjense, como todos los martes, mañana tenemos una película para comentar. La película seleccionada se llama Petróleo Sangriento, o también conocida en España, se conoció como Pozos de Ambición. En inglés, There Will Be Blood. Es una película considerada entre las mejores películas de la historia. Con una película llevó 8 nominaciones a los Oscar, ganó 2, entre ellos el mejor actor, que es Daniel Day-Lewis. Como los que ya conocen y participan de nuestro Cineforum, saben, nosotros no presentamos la película, no tenemos los derechos de autor. Les recomendamos la plataforma, que en este caso es Netflix. Le decimos la restricción que tiene, en este caso 16 años, y simplemente entramos a comentarla por Zoom mañana a las 7:30.
Así que los invitamos a participar de este Cineforum. El miércoles tenemos una presentación interactiva con el ingeniero Kilvio Cabral Acheca. Kilvio es el ingeniero que actualmente está exponiendo también en nuestra galería. Él es un artista del lente y es un gran viajero. Y cada vez que viaja documenta sus viajes con fotografías y luego nos comparte hermosas presentaciones. En esta ocasión nos va a hablar de 3 pueblos que están en el corazón de Asturias, perdón, Oviedo, Avilés y Gijón. Así que los invitamos miércoles a las 8 de la noche por Zoom. Y por último, decirles que esta exposición, que es del mismo Kilvio, está abierta todavía y que por casualidad mañana va a haber una nueva visita guiada. Por favor, apáguenme ese micrófono. Esta nueva visita guiada mañana a las 4 de la tarde. Un horario extraño, pero es el horario que Kilvio puede y es a petición de algunas personas que se les hace difícil ir de noche. Entonces, mañana a las 4 de la tarde, si les interesa, hay una visita guiada. No pueden estacionar dentro de las canchas del colegio porque están en pleno apogeo deportivo, pero sí pueden utilizar el parqueo de la parte detrás del colegio, que es el parqueo de profesores. Este parqueo se entra por la callecita que se llama Respaldo Rafael Hernández. Vamos a hacer una cuña aquí, esquina con Vimenca en la Lope de Vega. En esa esquinita doblan a la derecha y ahí está, al final de esa callecita está el parqueo de Babeque. Ahí pueden estacionar y entrar por la parte trasera del colegio hasta llegar a la galería. Mañana a las 4 de la tarde y si no, está abierta todavía hasta el día 4 de octubre, va a estar abierta esta exposición y la pueden visitar en días de semana, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, de parte del Centro Sociocultural Babeque, no me queda más que agradecerle tanto a Betsaida como a Adolfo esta idea de mostrarnos las orquídeas nativas de nuestra isla y decirle que Betsaida siempre eres bienvenida. Cada vez que quieras colaborar con nosotros será un enorme placer. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche y que tengan feliz resto de la noche. Gracias, Cecilia, a ustedes. Gracias, Betsaida. Gracias, Adolfo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, bye.